Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Continuamos aprendiendo acerca de cómo manejar nuestros pensamientos. Le damos la bienvenida a su programa Desafío para la Vida. Y le saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Queremos agradecer a todos los que se comunican a través de nuestras redes sociales, Vida Abundante AD, y también a los que nos escriben a nuestro número de WhatsApp 79386513. Gracias por darnos esa retroalimentación de cómo el programa está siendo de bendición para su vida. Seguimos con la historia de primera de Samuel capítulo 30, donde el Señor ha puesto a David en el ánimo de que siga adelante y que vaya y que rescate a su familia y a la familia de todos los que están ahí con él, y le dice que los va a poder alcanzar y que los va a librar. Hay que entender algo, y es que en la vida debemos de actuar conforme a lo que nos ha funcionado. Hay cosas que nos han funcionado, pero hay cosas que no nos han funcionado. Hay cosas que Dios puede cambiar y transformar. Creo que mucho viene de la manera en que nos enseñaron a pensar. Se nos enseñó, por ejemplo, que teníamos que ser el primero, que teníamos que ser el más importante, que nadie nos puede humillar, que tenemos nuestros derechos. Se nos enseñó que es mejor acumular y tener. Se nos enseñó que nos deben de servir, que lo merecemos todo. Hay gente que piensa que la vida le debe algo. En realidad, cuando uno analiza a la luz de la palabra de Dios todas estas cosas que nos enseñaron desde chiquitos, en realidad todas estas son mentiras, porque si vemos en las Escrituras, nosotros no merecemos nada. Lo voy a ser bien sincero, no somos la gran cosa. Si no fuera por Dios, a saber dónde estaríamos. No somos tan importantes como creemos. Si no fuera por Dios, a saber en qué situación nos encontraríamos. Y honestamente esas mentiras, esa manera de pensar, nos ha metido en tantos problemas relacionales, económicos, de salud, de nuestra comunión con Dios. Hay gente que por todo ese tipo de pensamientos ha pasado por encima de la dignidad de otras personas, ha ofendido, ha sido orgulloso, se ha metido en deudas con tal de apantallar, de aparentar a las demás. Hay gente que compra cosas que no necesita con el dinero que no tiene para apantallar a personas que en realidad no le importa su vida. Hay gente que, porque como nos dijeron que teníamos que ser los primeros y como teníamos que ser importantes, se meten en una serie de situaciones tan difíciles, porque la verdad de la palabra es totalmente diferente a lo que la sociedad enseña. La palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, no que acumular. La palabra dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y no es que nosotros somos los que tenemos que ocupar el primer lugar y somos los más importantes. La palabra de Dios nos dice que el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. No debo de estar esperando que la gente me haga pleitesía y venga y me sirva. La palabra nos dice que en realidad somos llamados a ser esclavos de los demás por amor, dice. Debemos de sustituir entonces todas esas mentiras que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida por las verdades de la palabra para realmente poder cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que enfocarnos es en la desconfianza que tenemos de las personas. Y con la ayuda de Dios debemos de librarnos de toda amargura, de todo escepticismo hacia los demás. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, pero eso se logra cuando me libro de un corazón lleno de amargura, de
de tener ese espíritu de sospecha que los demás están queriendo hacerme mal. Debemos de elegir creer lo mejor de los demás y ser amables, ser compasivos, ser amorosos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y ahí los versículos posteriores dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Debemos de creer lo mejor de los demás, debemos de creer que las cosas van a cambiar, que las personas van a ser diferentes. Debemos de amar y perdonar a los demás como Jesús me perdonó y como Jesús me amó, para poder realmente disfrutar de paz espiritual. Debemos de creer que Dios con su poder puede cambiar. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, dice Dios tiene poder, dice Dios por tu poder. Él dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios es mi guía, es mi norma de fe y conducta, yo puedo evaluar y puedo valorar, ¿está este pensamiento conforme a la palabra de Dios? Hace muchos años hubo un movimiento en los Estados Unidos que decía, ¿qué haría Jesús? What will Jesus do en inglés? ¿Qué haría Jesús? Cuando usted tenga que tomar una decisión, cuando usted tenga que relacionarse con una persona, cuando usted tenga que actuar, antes de hacerlo, y si usted tiene dudas, si es correcto o no es correcto la manera en que usted está viendo las cosas, usted debe de preguntarse, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y cuando uno conoce el ejemplo de la palabra de Dios, uno se da cuenta que uno debe y tiene la capacidad de elegir pensar de manera buena, de manera correcta. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pero para poder llegar ahí, yo tengo que de veras estar lleno de las cosas buenas de Dios, de las cosas que realmente me edifican. Y tenemos que evaluar con qué tipo de personas nos relacionamos, cuáles son nuestras pláticas, de qué hablamos, qué vemos, qué consumimos, por qué páginas de internet navegamos, qué escuchamos, qué decimos. Porque la Biblia dice que si nosotros permanecemos en este tipo de actitudes, la paz de Dios va a venir a nuestro corazón. Y vamos a dejar todos esos pensamientos polarizados, todos esos pensamientos absolutos. Vamos a dejar todo aquello que nos inclina a pensar que yo tengo la razón en todo. Y vamos a dejar de culpar a otros y vamos a tomar responsabilidad de lo que es nuestra vida. Así que quiero animarle en esta ocasión a que llene su mente con el poder del Espíritu Santo. Llene su mente con el poder del Espíritu Santo y usted va a poder ver cómo Dios le ayuda. Volviendo a la historia de 1 Samuel capítulo 30, en el versículo 22 dice, entre los hombres que habían ido con David a la batalla no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David, a estos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas. Que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Pero David les dijo, mira, una mente renovada por la obra del Espíritu Santo. David les dijo, no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo,
Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a estos amalecitas. Cuando yo conozco la manera en que Dios actuaría, cuando yo sé esa santidad de Dios, esa pureza de Dios, ese amor de Dios, honestamente yo me puedo apropiar de ese carácter de Dios, de esa manera en que Dios actuaría. Y yo debo de dejar que el Espíritu Santo llene mi vida y entonces yo voy a estar controlado por el Espíritu Santo. Y todos esos pensamientos que me pueden llevar a la muerte ahora son cambiados por una vida llena de paz. Por eso como creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y honestamente, tengo un familiar que está pasando un proceso de salud muy difícil. Lleva 4 años en este proceso de salud difícil. Y aunque las cosas no son fáciles hasta este momento, según los médicos, él tuvo que haber muerto hace 3 años. Lleva 3 años de gracia, 3 años de misericordia, según los médicos. Pero la verdad es que Dios tiene un plan perfecto para él. Y en medio de todas esas luchas y en todas las dificultades que ha pasado, de entrar al hospital, de salir del hospital, él ha dejado que el Espíritu Santo llene su vida y que llene sus pensamientos. Ha cambiado su manera de hablar, de ver las cosas. Ha enfrentado el proceso de una manera diferente y hasta ha servido más al Señor de lo que lo había hecho en los años anteriores. ¿Por qué? Porque al igual que David, él se fortaleció en Dios y se fortaleció en su palabra. Y Dios le está dando la victoria del día a día. Y él está teniendo las actitudes correctas, las cuales le ayudan a poder salir adelante. Quiero preguntarle, ¿en qué áreas de su vida necesita cambiar usted su manera de pensar? ¿Cuáles son las situaciones en las que usted tiende a ser más negativo? Cuando las situaciones económicas aprietan, o cuando la salud se pone difícil, o cuando las cosas en el trabajo no cambian. Le pregunto, ¿ya reconoció usted cuáles son las áreas y los momentos en que más negativo se pone? O cuando usted a lo mejor ha estado expuesto a muchas malas noticias, o a muchas malas pláticas, o a malas personas, sin duda alguna todas esas cosas le van a contaminar. Quiero invitarle a que vayamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del desafío de este día. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Al final, usted y yo tenemos la decisión de qué es lo que vamos a dejar entrar a nuestro corazón. Jesús nos da esa ilustración, dice que si la luz que está en nosotros es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Porque dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es lo que dejamos entrar? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? El desafío de hoy es que hagamos una evaluación, pero una evaluación sincera donde le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame, ¿qué es lo que debo de dejar? ¿Qué es lo que no te agrada de lo que yo estoy viendo, oyendo, consumiendo? ¿Qué es lo que me está contaminando mi manera de pensar? Y sustitúyalo por la unción, el poder del Espíritu Santo, por la bendición de la palabra de Dios en su vida. Y yo estoy seguro que su vida va a cambiar y usted va a poder ver las cosas de una manera totalmente diferente. Que el Señor le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD.
Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.